20 curiosidades sobre Rusia. Número 1. Su nombre oficial es Federación Rusa. Este país, que se extiende sobre Europa del Este y Asia, es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17.125.191 km², equivalente a algo más de la novena parte de tierra firme del planeta. Rusia, según su masa terrestre, es más grande que 3 continentes y tiene la misma superficie que Plutón. Número 2. Rusia es uno de los países menos densamente poblados y más urbanizados del mundo, con la mayoría de su población concentrada en su parte occidental. Tiene una población de 142.8 millones de habitantes. Rusia es el país más poblado de Europa y el noveno país más poblado del mundo, con una densidad de población de 9 habitantes por kilómetros cuadrados. Número 3. Por el gran tamaño de este país y la lejanía de sus zonas de mar, la gran mayoría de su territorio tiene un clima continental con inviernos más largos y fríos del mundo. En enero, el rango de la temperatura está sobre los 6 grados. En el 1974 fue registrada en la ciudad de Oymyakon la temperatura más baja jamás vista en una zona habitada. Número 4. El ruso es la lengua madre y oficial de este país. Este idioma también es oficial en países como Bielorrusia y Kirguistán, sumando un total de más de 258 millones de personas que lo hablan alrededor del mundo. El ruso también es considerado uno de los idiomas más difíciles por detrás del japonés, aunque en Rusia un gran porcentaje de la población también habla el inglés, así que si visitas este país podrás comunicarte sin problemas. Número 5. Los días 9 de mayo de cada año se celebra en Rusia el Día de la Victoria. Este, como su nombre lo dice, celebra la victoria de la antigua Unión Soviética sobre la Alemania nazi en el 1945. En esta fecha tradicionalmente se organizan desfiles militares, se colocan coronas en la tumba del soldado desconocido, culminando la celebración con fuegos artificiales por toda la ciudad de Moscú. Número 6. Moscú es la capital y la entidad federal más poblada de Rusia. La ciudad es un importante centro político, económico y cultural. Moscú es la megaciudad más septentrional de la Tierra y la ciudad más poblada de Europa. Su población es de más de 12 millones de habitantes. El 1 de julio del 2012 la capital aumentó su área desde unos 1.000 km² hasta unos 2.500 km² y ganó una población adicional de 230.000 habitantes. En la ciudad conviven multitud de estilos arquitectónicos, desde edificios renacentistas hasta barrocos y arquitectura moderna. En el centro histórico de la ciudad predominan los edificios prerevolucionarios, cuya construcción data de finales del siglo XIX y principios del XX. Destacan también los edificios del periodo staliniano. Estas edificaciones suelen localizarse en las calles y avenidas más importantes de la ciudad. Número 7. Rusia representa una economía mixta. Cuenta con enormes recursos naturales, en particular petróleo y gas natural. Tiene la 11ª economía más grande del mundo por PIB nominal. En el 2017, el gran sector de servicios contribuyó con el 62% del PIB total, el sector industrial con el 32% y el sector agrícola con aproximadamente el 5%. Rusia tiene una baja tasa de desempleo del 4.5% y más del 70% de su población se califica como clase media. La gran industria automotriz de Rusia se ubica como la 10ª más grande del mundo por producción. Rusia tiene uno de los niveles más bajos de deuda externa entre las principales economías, aunque la desigualdad de ingresos y riqueza de los hogares es una de las más altas entre los países desarrollados. Número 8. Según la Organización Mundial del Turismo, Rusia fue uno de los países más visitados del mundo y el 10º más visitado de Europa en el 2018. Las principales rutas turísticas de Rusia incluyen un viaje por el Anillo de Oro de Rusia, una ruta temática de las antiguas ciudades rusas, cruceros por grandes ríos como el Volga, caminatas por cadenas montañosas como la Cordillera del Cáucaso y viaje en el famoso ferrocarril transiberiano. Los lugares de interés más visitados y populares de Rusia incluyen la Plaza Roja, el Kremlin y sus catedrales. Número 9. El Kremlin es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova. El Kremlin de Moscú es el más famoso de los Kremlins rusos. Este incluye 4 palacios y 4 catedrales, agrupadas en el interior de un recinto delimitado por la muralla del Kremlin, que incluye las torres de este. Su nombre se ha transformado desde la época de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia. Número 10. Roscosmos es la agencia espacial nacional rusa.
En el 1957 lanzó el primer satélite en órbita terrestre, el Sputnik 1. En el 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera y la más joven mujer en el espacio después de volar en una misión en solitario en el Vostok 6. Número 11. Las ciudades rusas más importantes son Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Nizhny Novgorod. Número 12. Desde el 24 de febrero del 2022, Rusia ha estado realizando una invasión a gran escala en Ucrania. Este se trata del mayor ataque militar en suelo europeo de la guerra yugoslava. Esta ha generado más de 7.000 muertes civiles. Los combates también han proporcionado la mayor crisis de refugiados del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7.2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7.1 millones se han desplazado internamente. Número 13. Rusia, gracias a su gigantesco tamaño, presenta diversos ecosistemas que incluyen los desiertos polares, la tundra, la taiga, entre otras. Aproximadamente la mitad del territorio de Rusia está cubierto de bosques y tiene las reservas forestales más grandes del mundo, que absorben las cantidades más altas de dióxido de carbono en el planeta. Número 14. El metro de Moscú también es conocido como el Palacio Subterráneo. Es el sistema de metro de la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Fue inaugurado en el 1935. Es el primero del mundo por densidad de pasajeros. Transportó en el 2011 a 2.388.8 millones de pasajeros y el día pico fue el 22 de noviembre del 2011, en el cual transportó a 9.27 millones de personas. Tiene 241 estaciones y una longitud de tendido subterráneo de 414.7 kilómetros, tercero en el mundo después del de Londres y Nueva York, con 14 líneas. El metro de esta ciudad es considerado una obra de arte, cada estación es hermosa. Estar en su interior se siente un palacio. Tiene una arquitectura muy glamurosa, tiene diseños en sus paredes, pinturas artísticas impresionantes. En él también podemos encontrar muchas pinturas que honran la ya extinta Unión Soviética. También se considera este metro como uno de los más profundos. Algunas de sus estaciones llegan a medir hasta 85 metros de profundidad. Número 15. La cocina rusa deriva una riqueza innumerable de platos. Son muy abundantes las diferentes formas de sopas y potajes con diferentes aromas y sabores, todos ellos elaborados con carnes y pescados. En la gastronomía de Rusia hay elementos de la cocina francesa. Algunos de los platos rusos más típicos son la ensaladilla rusa, la sopa de borscht, el pelmeni, el caviar y la ensalada de Olivier, entre muchos otros. Estos platos alrededor del mundo son considerados como una exquisitez. Número 16. El presidente de Rusia es el jefe de Estado, protector de la Constitución, los derechos humanos y libertades de los ciudadanos, y debe tomar cualquier medida para proteger la integridad de la soberanía rusa. Es quien representa a Rusia en las reuniones diplomáticas. El presidente es elegido por voto popular por un periodo de 6 años y no puede ser elegido más de 2 veces. A pesar de esto, muchos consideran que el actual gobierno de Vladimir Putin es una dictadura debido a la represión de los opositores y manifestantes, también por el actual conflicto con Ucrania y la censura a la prensa. Número 17. En Rusia la libertad de culto está garantizada por la Constitución. La religión más extendida es el cristianismo ortodoxo oriental, representada principalmente por la Iglesia Ortodoxa rusa. El cristianismo ortodoxo junto con el islam, el budismo y el paganismo son reconocidos por el derecho ruso como religiones tradicionales del país. Número 18. Las 7 hermanas son los 7 rascacielos que existen en Moscú, llamados también rascacielos stalinistas. 3 de ellos están destinados a viviendas, pero los otros 4 incluyen 2 hoteles, la Universidad Estatal de Moscú y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por último se encuentra la arquitectura post-staliniana, edificios más pequeños que los del periodo stalinista y construidos del 1960 al 1970. Las más significativas obras de modernismo urbano en Rusia son los rascacielos de City Moscú, siendo este el Centro Internacional de Negocio de Moscú. Esta es la zona más moderna de Rusia, con los rascacielos más grandes del país, y hoy se ven como representación del capitalismo en Rusia. Número 19. En Rusia se encuentra el lago más contaminado del mundo, ubicado en el sur de los Montes Urales, en Rusia occidental. Este lago presenta un nivel de radioactividad 200.000 veces superior a los niveles considerados normales, por lo que si una persona entra allí moriría de inmediato. Número 20. Los rusos son muy supersticiosos, por ejemplo,
Nunca hay que regalar un número par de flores. Esto se reserva para funerales únicamente. Ni saludar a alguien en la puerta de las casas. Hay que entrar o ellos creen que podría pasar algo desagradable. Si te gustó este video dale like, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal que estaré subiendo a otros países.